El aeropuerto de Valencia recibió a Salomé Aranda Olmos con la misma frialdad con la que había partido 5 años atrás. A sus 27 años, caminaba entre los pasajeros con pasos decididos pero discretos, arrastrando una pequeña maleta negra que contenía más secretos que pertenencias. Su cabello castaño recogido en una coleta simple y su atuendo casual, jeans oscuros y una chaqueta de lino beige, la hacían invisible entre la multitud, exactamente como había planeado. Nadie en ese terminal sabía que acababa de regresar la nueva propietaria del imperio médico más importante de la comunidad valenciana. El taxi serpenteó por las calles familiares mientras Salomé observaba silenciosamente los cambios que 5 años habían traído a su ciudad natal. Sus dedos tamboreaban nerviosamente sobre su rodilla, un tic que había desarrollado durante sus estudios de administración hospitalaria en Londres. Cada edificio, cada esquina, cada semáforo le recordaba por qué se había marchado. Al Hotel Las Arenas, había indicado al conductor, evitando mencionar la mansión familiar en el Cabanyal que ahora le pertenecía. Todavía no estaba preparada para enfrentar esos fantasmas. Su teléfono vibró, un mensaje del abogado de la familia. Los documentos están listos. ¿Cuándo se presentará oficialmente en el hospital? Salomé escribió rápidamente. Pronto. Primero necesito evaluar algo. Había tomado una decisión durante el vuelo desde Londres. Antes de asumir públicamente como directora ejecutiva de Aranda Salud, quería conocer la realidad del sistema desde adentro, no como la nieta del legendario don Rodrigo Aranda, sino como una ciudadana común. Quería descubrir si los valores que su abuelo había predicado realmente se vivían en los pasillos de sus hospitales. 2 días después, Salomé despertó con una molestia en el pecho que había estado ignorando durante semanas. Era una sensación extraña, como si su corazón latiera de forma irregular. Los síntomas habían empeorado durante el vuelo, y aunque sabía que probablemente era estrés, decidió que era la oportunidad perfecta para su experimento. Se visitó discretamente, eligiendo ropa sencilla y evitando cualquier marca que pudiera delatarla. Recogió su cabello en una cola de caballo desaliñada y se dirigió al Hospital Central de Valencia, la joya de la corona del Imperio Aranda. El edificio se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con su fachada moderna de cristal y acero que reflejaba las primeras luces del amanecer. Salomé había crecido escuchando historias sobre ese lugar. Había caminado por esos pasillos de niña tomada de la mano de su abuelo, pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. En recepción, una joven enfermera la atendió con profesionalidad. «Necesito ver a un cardiólogo», explicó Salomé, describiendo sus síntomas sin dramatismo. «Siento irregularidades en el ritmo cardíaco y una presión extraña en el pecho». La recepcionista revisó la agenda y frunció el ceño. «El doctor Luján Reverte tiene un hueco esta mañana, pero...» hizo una pausa, evaluando la apariencia sencilla de Salomé. «Es uno de nuestros especialistas más solicitados. Atiende principalmente casos complejos y pacientes privados». «No hay problema», respondió Salomé tranquilamente. «Puedo pagar la consulta privada». 20 minutos después, se encontraba sentada en la sala de espera del área de cardiología, observando el ir y venir de enfermeras y médicos. Todo parecía funcionar con eficiencia, pero había algo en el ambiente que la inquietaba. Una frialdad sutil, una distancia profesional que rozaba la indiferencia. «Salomé Aranda». La voz la sobresaltó. Se levantó y siguió a una enfermera por un pasillo luminoso hasta llegar a una puerta con una placa dorada. «Doctor Alonso Luján Reverte, cardiología intervencionista». Al entrar se encontró frente a un hombre que definitivamente no esperaba. Alonso Luján Reverte tenía 34 años, pero proyectaba la seguridad de alguien que había conquistado el mundo antes de los 40. Alto, de constitución atlética, con cabello negro perfectamente peinado y ojos oscuros que la evaluaron con una frialdad casi quirúrgica. Vestía un traje impecable bajo su bata médica blanca, y sus manos, que debían salvar vidas, lucían un reloj que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de sus pacientes. «Siéntese», dijo sin levantar la vista de su ordenador, su voz grave pero distante. «Síntomas». Salomé parpadeó sorprendida por la brusquedad. «Buenos días, doctor. He estado sintiendo...» «Síntomas», repitió él, finalmente mirándola.
Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo en una evaluación que la hizo sentir más como un objeto que como una persona. Rápido, tengo una cirugía en 20 minutos. El corazón de Salomé se aceleró, pero no por los síntomas médicos. Irregularidades cardíacas, presión en el pecho, especialmente durante la noche, comenzó hace unas semanas. Alonso suspiró audiblemente y se recostó en su silla, con una expresión que mezclaba aburrimiento y desdén. ¿Hace ejercicio regularmente? Moderadamente. ¿Consume café en exceso? ¿Alcohol? ¿Drogas? Café ocasionalmente, alcohol muy poco, nada de drogas. Él anotó algo sin verla. ¿Estrés laboral? He tenido algunos cambios importantes últimamente. Alonso cerró bruscamente la historia clínica y se puso de pie. Ansiedad, trastorno de pánico menor, probablemente relacionado con algún drama personal. Haga más ejercicio, reduzca el café y considere hablar con un psicólogo. Salomé se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? No necesita un cardiólogo, dijo él, dirigiéndose hacia la puerta. Necesita relajarse. La recepcionista le dará el alta. Doctor, espere un momento. Salomé se levantó, su voz ganando firmeza. Ni siquiera me ha examinado. No ha usado un estetoscopio. No ha tomado mi presión arterial. No ha hecho un electrocardiograma básico. Alonso se detuvo y se giró lentamente, su expresión endureciéndose. Señorita, Aranda, ¿verdad? Llevo 15 años salvando vidas. Puedo diagnosticar una crisis de ansiedad desde la puerta. No voy a desperdiciar recursos médicos valiosos en una mujer joven y aparentemente saludable que probablemente tuvo una ruptura amorosa. Las palabras cayeron como bofetadas. Salomé sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. ¿Una ruptura amorosa? Es lo más común en mujeres de su edad con estos síntomas psicosomáticos. Alonso abrió la puerta, claramente terminando la consulta. La factura se la enviarán por correo. Que tenga un buen día. Salomé se quedó de pie en el centro del consultorio, mirando la puerta cerrada. En 15 minutos había experimentado la arrogancia médica de la que su abuelo siempre había advertido. La había vivido en carne propia. Salió del hospital con pasos medidos, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Se detuvo en la plaza frente al edificio y miró hacia arriba, hacia las ventanas del piso donde acababa de ser humillada. Sacó su teléfono y marcó el número del abogado familiar. «Señor Martínez», dijo cuando respondió, «quiero que convoque una reunión de la junta directiva para mañana a las 10 de la mañana. Es hora de que conozcan a su nueva directora ejecutiva». Mientras caminaba hacia su hotel, Salomé no podía quitarse de la mente los ojos fríos del doctor Alonso Luján Reverte. En pocas horas, ese hombre descubriría que la mujer con ruptura amorosa que había despreciado ahora era su jefa. Y ella tenía planes muy específicos para su primer día de trabajo. La sala de juntas del Hospital Central de Valencia nunca había estado tan tensa. Los 12 miembros de la junta directiva ocupaban sus asientos de cuero negro alrededor de la mesa de caoba, intercambiando miradas confusas y susurros especulativos. La convocatoria había sido repentina, urgente, y el tema de la reunión seguía siendo un misterio. Doctor Patricio Mendoza, director médico durante los últimos 8 años, tamborileaba nerviosamente sus dedos sobre la mesa. A sus 55 años, había navegado por las aguas políticas del hospital con habilidad, pero esta situación lo desconcertaba completamente. ¿Alguien sabe de qué se trata todo esto?, murmuró a doctor Isabel Vega, la jefa de pediatría que ocupaba el asiento a su derecha. Ella negó con la cabeza. El abogado Martínez solo dijo que conoceríamos a la nueva directora ejecutiva. Pensé que tardarían meses en encontrar un reemplazo para don Rodrigo. En el extremo opuesto de la mesa, doctor Alonso Luján Reverte revisaba su teléfono móvil con aire de aburrimiento. Había llegado 5 minutos tarde, directamente del quirófano, aún con su aura de superioridad intacta. Para él, estas reuniones administrativas eran una pérdida de tiempo necesaria. Su mente estaba en la compleja cirugía que había realizado esa mañana, un procedimiento que había salvado la vida de un empresario importante, el tipo de caso que reafirmaba su estatus como uno de los cardiólogos más brillantes de España. Probablemente algún burócrata enviado por los herederos, comentó con desdén a doctor Ramiro Castillo, el jefe de urgencias. Alguien que no sabe la diferencia entre un estetoscopio y un termómetro.
Las puertas de roble de la sala se abrieron suavemente y el abogado Martínez entró con expresión solemne. Era un hombre mayor, de cabello plateado y modales elegantes, que había servido a la familia Aranda durante más de 20 años. «Buenos días», saludó, colocando un portafolio sobre la mesa. «Gracias por responder tan rápidamente a la convocatoria. Como saben, tras el fallecimiento de don Rodrigo Aranda, la dirección de Aranda Salud ha pasado a su única heredera». Se hizo un silencio expectante. «Les presento a la nueva directora ejecutiva de Aranda Salud y presidenta de la Junta Directiva del Hospital Central de Valencia». Las puertas se abrieron nuevamente y Salomé Aranda Olmos entró con pasos seguros. Había cambiado completamente su apariencia del día anterior. Llevaba un traje sastre color azul marino impecablemente cortado, su cabello castaño suelto cayendo sobre sus hombros en ondas suaves, y su maquillaje era sutil, pero profesional. Parecía mayor, más autoritaria, completamente diferente a la mujer sencilla que había buscado atención médica. «Señorita Salomé Aranda Olmos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doctor Mendoza fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie rápidamente. «Señorita Aranda, es un honor. No sabíamos que había regresado a España». «Lo sé», respondió Salomé con voz calmada, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Era mi intención mantener mi llegada en privado por unos días». Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en cada rostro, memorizando expresiones y reacciones. Cuando llegó a Alonso, se detuvo un segundo más de lo necesario. Él la miraba con el ceño fruncido, como si tratara de recordar algo. «Antes de comenzar», continuó Salomé, «quiero que sepan que durante los últimos 5 años he estado preparándome específicamente para este momento. Obtuve mi maestría en Administración Hospitalaria en el Imperial College de Londres, hice prácticas en el Sistema Nacional de Salud británico y trabajé como consultora en hospitales privados de toda Europa». Doctor Alonso se removió incómodamente en su asiento. Había algo familiar en esa mujer, pero no lograba ubicar dónde la había visto. «Mi abuelo construyó este imperio médico basándose en 3 pilares». Salomé sacó una carpeta y la abrió meticulosamente. «Excelencia médica, accesibilidad para todos los pacientes y trato humano. Quiero saber si esos valores siguen siendo la realidad o si solo existen en nuestros folletos promocionales». La tensión en la sala era palpable. Doctor Mendoza carraspeó. «Por supuesto que seguimos esos principios, señorita Aranda. Nuestros índices de satisfacción del paciente...» «Doctor Mendoza», Salomé lo interrumpió suavemente. «Antes de revisar estadísticas, me gustaría compartir una experiencia personal que tuve ayer en este hospital». Alonso sintió un vuelco en el estómago. Algo en el tono de voz de la mujer activó una alarma en su mente. «Acudí a consulta como una paciente más, sin revelar mi identidad, con síntomas cardíacos genuinos que requerían evaluación médica». Salomé habló con claridad, sin prisa. «Fui atendida por uno de nuestros cardiólogos más prestigiosos». Los ojos de Alonso se agrandaron. La memoria golpeó como un rayo. La mujer de ayer, la consulta rápida, el desprecio con el que la había tratado. Su rostro comenzó a perder color. «Este médico», Salomé continuó, «me diagnosticó ansiedad por ruptura amorosa sin realizar un solo examen físico. Me despidió en 15 minutos, sugiriendo que mis síntomas eran drama personal y que necesitaba un psicólogo, no un cardiólogo». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado funcionando. «Doctor Luján Reverte». Salomé se dirigió directamente a Alonso, quien ahora estaba completamente pálido. «¿Tiene algo que agregar a mi relato?». Todas las miradas se volvieron hacia Alonso. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en años, el brillante cardiólogo se encontraba completamente sin palabras. Yo no sabía», balbuceó finalmente. «¿No sabía qué, doctor?». La voz de Salomé era peligrosamente calmada. «No sabía que debía examinar a una paciente antes de diagnosticarla. No sabía que el trato humano es parte de la medicina. ¿O no sabía quién era yo?». Alonso se puso de pie bruscamente, su orgullo luchando contra la humillación. Si hubiera sabido su identidad, precisamente esa es la cuestión. Salomé se levantó también, su presencia llenando la sala. «Mi identidad no debería importar. Cada paciente que entra por esas puertas merece el mismo respeto y la misma atención médica de calidad».
sin importar su apellido, su cuenta bancaria o su apariencia. Doctor Mendoza intentó intervenir. Señorita Aranda, estoy seguro de que ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido. Salomé cerró la carpeta con un sonido seco. Ha habido exactamente lo que temía encontrar: arrogancia médica, discriminación de clase y una completa pérdida de los valores que mi abuelo defendía. Se dirigió hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento. Cuando se giró, su expresión había cambiado. Ya no era la nieta herida, sino la directora ejecutiva de un imperio médico. Doctor Luján Reverte, dijo con voz firme, a partir de mañana, usted trabajará bajo mi supervisión directa. Quiero un informe detallado de cada uno de sus pacientes y revisaré personalmente su protocolo de atención. Considerémoslo una evaluación de desempeño. Alonso apretó los puños. Señorita Aranda, con el debido respeto, soy uno de los mejores cardiólogos de España. No necesito supervisión de una... ¿De una qué, doctor? La pregunta flotó en el aire como una daga. Alonso se dio cuenta de que estaba a punto de cometer un error aún mayor. Cerró la boca. Perfecto. Salomé sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Esta reunión ha sido muy reveladora. Espero que todos tengamos muy claro cómo van a cambiar las cosas a partir de ahora. Mientras los miembros de la Junta comenzaron a salir en silencio, Alonso permaneció inmóvil, mirando a la mujer que acababa de convertirse en su pesadilla personal. Y por primera vez en su carrera, Dr. Alonso Luján Reverte se sintió verdaderamente vulnerable. El despacho que había pertenecido a don Rodrigo Aranda durante 30 años ahora llevaba el nombre de Salomé en una placa dorada sobre la puerta de caoba. Había pasado una semana desde la reunión de la junta directiva y los pasillos del hospital vibraban con susurros y miradas curiosas. La noticia de la humillación del doctor Luján Reverte se había extendido como fuego entre el personal médico. Salomé revisaba los expedientes matutinos cuando sonó su intercomunicador. Su nueva secretaria, Amparo Ruiz, una mujer eficiente de 40 años que había servido fielmente a su abuelo, anunció con voz profesional: «Señorita Aranda, el primer informe del doctor Luján Reverte está aquí. Hágalo pasar». Alonso entró al despacho con pasos medidos, llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. Había dormido mal toda la semana, su orgullo herido manteniéndolo despierto cada noche. Vestía su traje gris oscuro habitual, pero algo en su postura había cambiado. Ya no irradiaba la arrogancia suprema de siempre. Había una tensión contenida en sus hombros. «Buenos días, directora», dijo con formalidad fría, colocando el informe sobre el escritorio sin mirarla directamente. Salomé levantó la vista de sus papeles, estudiando el rostro del hombre que una semana atrás la había despreciado. «Buenos días, doctor. Por favor, tome asiento». Alonso se sentó rígidamente en la silla frente al escritorio, sus manos cruzadas sobre su regazo. El despacho lo rodeaba con su elegancia tradicional, estanterías de libros médicos, diplomas enmarcados en las paredes y una vista panorámica de Valencia que su abuelo había contemplado durante décadas. «Veo que ha cumplido con el plazo». Salomé abrió la carpeta y comenzó a revisar las páginas. 12 pacientes atendidos esta semana. Interesante. Alonso la observó mientras leía. Tenía que admitir, muy a su pesar, que Salomé Aranda no era lo que había esperado. No era una heredera caprichosa jugando a ser directora. Sus preguntas durante la semana habían sido inteligentes, específicas, demostrando un conocimiento profundo de administración hospitalaria que lo había sorprendido. «Doctor Luján», Salomé levantó la vista. «Veo que todos sus pacientes de esta semana son casos complejos de alto perfil. 3 empresarios, 2 políticos, un futbolista profesional. ¿Casualidad? Son los casos que me asignan», respondió él defensivamente. «¿En serio?». Salomé sacó otra carpeta, porque, según los registros de admisiones, esta semana rechazó atender a 4 pacientes de consulta general que fueron reasignados a otros cardiólogos. ¿Puede explicarme por qué? Alonso sintió el calor subir por su cuello. Esos casos no requerían mi nivel de especialización. Señor Herrera, 62 años, jubilado, con antecedentes de hipertensión y dolor torácico severo. Salomé leyó del expediente sin apartar sus ojos de Alonso. ¿No requería su nivel de especialización? Porque el doctor Vázquez, que lo atendió, encontró una arteria coronaria severamente bloqueada que requirió cirugía de emergencia.
El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Alonso apretó la mandíbula, buscando una respuesta que no sonara como una excusa. Señora García, 45 años, empleada de limpieza, continuó Salomé, presentó síntomas similares a los que yo describí la semana pasada. También la derivó sin examinar. ¿Sabe qué encontraron? Alonso no respondió. Miocarditis, una condición que, si no se trata adecuadamente, puede ser fatal. Salomé cerró la carpeta con un sonido seco. Afortunadamente, la doctora Morales sí se tomó el tiempo de hacer los exámenes necesarios. Mire, Alonso se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotándose. No sé qué juego está jugando, pero no voy a permitir que cuestione mi competencia profesional. Tengo 15 años de experiencia. He salvado cientos de vidas. De personas ricas. Salomé lo interrumpió suavemente. De personas que necesitaban mi ayuda. Él respondió con vehemencia. Y las personas pobres no la necesitan. Alonso se puso de pie bruscamente, paseando hacia la ventana. Eso es una simplificación ridícula. El sistema hospitalario tiene protocolos, jerarquías, especialidades. No puedo atender a todos los pacientes que entran por esa puerta. No le estoy pidiendo que atienda a todos. Salomé se levantó también, acercándose a él. Le estoy pidiendo que trate a todos con el mismo respeto básico, que examine antes de diagnosticar, que vea personas, no casos. Alonso se giró para enfrentarla, y por primera vez desde la reunión, sus ojos se encontraron directamente. Había algo en la mirada de Salomé que lo desconcertaba. No era odio lo que veía, ni siquiera desprecio. Era decepción, y de alguna manera, eso era peor. ¿Sabe por qué se hizo médico, doctor Luján?, preguntó ella suavemente. La pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento, una imagen cruzó su mente. Él mismo a los 20 años, recién ingresado a la Facultad de Medicina, lleno de ideales sobre salvar vidas y ayudar a las personas. Había sido mucho antes de los trajes caros, las cirugías de alto perfil y la reputación que lo había endurecido. Para ayudar a las personas, respondió automáticamente, luego se irritó consigo mismo por la respuesta tan simple. ¿Y cuándo dejó de hacerlo? Alonso la miró fijamente, buscando sarcasmo en su voz, pero no encontró ninguno. Era una pregunta genuina, y eso lo perturbó más de lo que quería admitir. No he dejado de ayudar a las personas, dijo, pero incluso a él le sonó hueco. Esta semana supervisaré personalmente su trabajo. Salomé regresó a su escritorio. Quiero estar presente en sus consultas. Quiero ver cómo interactúa con pacientes de diferentes backgrounds socioeconómicos. Eso es inaceptable, Alonso exploró. No puede interferir en mi relación médico-paciente. Es una violación de... Soy la directora ejecutiva de este hospital. Salomé lo interrumpió con voz firme pero calmada. Puedo supervisar a cualquier empleado cuando considere necesario. Y créame, doctor, lo considero muy necesario. Alonso se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Por qué no me despide simplemente? Ambos sabemos que quiere hacerlo. Salomé lo consideró por un momento. Porque a pesar de todo, creo que en algún lugar dentro de usted todavía existe el médico que quería ayudar a las personas. Mi trabajo es encontrarlo. Y si no existe, entonces tendré mi respuesta. Alonso salió del despacho sin otra palabra, pero las preguntas de Salomé resonaron en su mente durante el resto del día. Por primera vez en años, se encontró cuestionando no solo sus métodos, sino sus motivaciones más profundas. Mientras tanto, Salomé permaneció en la ventana de su oficina, observando el movimiento de la ciudad. Tenía un plan, pero no sabía si funcionaría. Lo que sí sabía era que Alonso Luján Reverte era más complejo de lo que había esperado, y eso la intrigaba tanto como la frustraba. La consulta número 3 de la mañana entraba al consultorio de Alonso cuando Salomé apareció en la puerta, llevando una tablet y una expresión profesional impenetrable. Había cumplido su promesa de supervisión, y durante los últimos 2 días había sido una sombra silenciosa, pero intimidante en sus consultas. «Buenos días», saludó Salomé cortésmente, tomando asiento en una silla que había colocado estratégicamente en una esquina del consultorio. «Proceda normalmente, doctor». Alonso apretó los dientes, pero mantuvo su compostura profesional. La presencia de Salomé había convertido cada consulta en un examen público de su competencia, y lo odiaba.
Pero también había empezado a notar algo perturbador. Estaba siendo más cuidadoso, más atento, más humano. «Pase, por favor», dijo Alonso al paciente que esperaba en la puerta. Entró un hombre de unos 50 años, con ropa de trabajo y manos callosas. Manuel Ortega, según el expediente, era soldador en los astilleros de Valencia. Sus ojos mostraban esa mezcla de respeto y nerviosismo que Alonso había aprendido a reconocer en pacientes de clase trabajadora. «Señor Ortega», Alonso se levantó, algo que normalmente no hacía con este tipo de pacientes, consciente de la mirada atenta de Salomé. «¿Cómo se encuentra?» «Pues, no muy bien, doctor». Manuel se sentó nerviosamente en el borde de la silla. «Llevo unas semanas con dolores en el pecho, sobre todo cuando trabajo. Mi mujer me obligó a venir, pero no quiero molestar si no es nada importante». Alonso sintió un déjà vu incómodo. Hace una semana habría despachado este caso rápidamente. Dolor torácico en un trabajador manual, probablemente muscular, nada que requiriera su atención especializada. Pero ahora, con Salomé observando cada gesto, cada palabra, se encontró realmente escuchando. «Descríbame exactamente qué siente». Alonso se inclinó hacia adelante, sus ojos enfocados en Manuel por primera vez. «Es como una presión, aquí». Manuel se tocó el centro del pecho. «A veces se extiende por el brazo izquierdo. Peor cuando subo escaleras o cargo cosas pesadas en el trabajo». Alonso frunció el ceño. Esos síntomas no eran tan simples como había asumido inicialmente. Se levantó y tomó su estetoscopio. «¿Le importa si lo examino? Necesito escuchar su corazón». Mientras Alonso realizaba el examen físico, tomando el pulso, la presión arterial, escuchando atentamente los sonidos cardíacos, Salomé observaba en silencio. Había algo diferente en su manera de proceder hoy, más metodológico, más cuidadoso. «Señor Ortega». Alonso se enderezó. «¿Fuma?» «Dejé hace 5 años, doctor, cuando nació mi nieto». «¿Antecedentes familiares de problemas cardíacos?» «Mi padre murió de infarto a los 58». Alonso intercambió una mirada rápida con Salomé. 50 años, dolor torácico con esfuerzo, antecedentes familiares, trabajo físicamente demandante. El perfil de riesgo era más alto de lo que había pensado. «Voy a pedirle algunos exámenes». Alonso se dirigió a su computadora. «Un electrocardiograma, análisis de sangre y una prueba de esfuerzo. Quiero descartar cualquier problema coronario». Manuel se veía sorprendido. «¿Es tan serio, doctor?» «Probablemente no». Alonso moduló su voz, adoptando un tono más tranquilizador de lo habitual. «Pero con sus síntomas y antecedentes familiares, es mejor ser precavidos. El corazón no es algo con lo que se juegue. ¿Puedo seguir trabajando?» «Por ahora sí, pero evite esfuerzos excesivos hasta que tengamos los resultados. Si siente dolor intenso o falta de aire severa, venga inmediatamente a urgencias». Después de que Manuel se marchó con sus órdenes de exámenes, Salomé permaneció sentada, tomando notas en su tablet. El silencio se extendió entre ellos. «¿Va a felicitarme por hacer mi trabajo correctamente?», Alonso preguntó con sarcasmo, pero había menos veneno en su voz de lo habitual. «¿Por qué lo atendió de manera diferente?». Salomé levantó la vista, genuinamente curiosa. Alonso se detuvo. La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Diferente?». Hace 2 semanas habría despachado a Manuel Ortega en 5 minutos con un diagnóstico de dolor muscular. Hoy realizó un examen completo y ordenó pruebas especializadas. ¿Qué cambió? Alonso se sentó pesadamente en su silla, pasándose una mano por el cabello. Por primera vez parecía genuinamente reflexivo en lugar de defensivo. «No lo sé», admitió finalmente. «Supongo que, cuando realmente escuché lo que decía, cuando presté atención a sus síntomas, en lugar de hacer suposiciones basadas en su apariencia, ¿se dio cuenta de que era un caso médico legítimo?». «Sí». La palabra salió más suave de lo que Alonso pretendía. Salomé cerró su tablet y lo miró directamente. «¿Sabe cuántos Manuel Ortega ha despachado en los últimos años sin un examen apropiado?». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Alonso sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, genuino remordimiento. «No lo había pensado», dijo en voz baja. «Yo sí lo he pensado. Mucho». Salomé se puso de pie, pero no se dirigió hacia la puerta. «Mi madre era enfermera antes de casarse con mi padre. Solía contarme historias sobre médicos brillantes que habían perdido de vista la razón por la que se habían hecho médicos en primer lugar.
Alonso la miró con nueva atención. Era la primera vez que Salomé mencionaba algo personal. ¿Qué les pasaba a esos médicos? Algunos se daban cuenta y recordaban por qué habían elegido la medicina. Otros, Salomé hizo una pausa, se volvían tan exitosos que olvidaban que el éxito en medicina se mide en vidas salvadas, no en dinero ganado o prestigio acumulado. ¿En cuál categoría me pone a mí? Salomé se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Todavía estoy decidiendo. Después de que se fuera, Alonso permaneció solo en su consultorio, mirando por la ventana hacia el patio del hospital. Podía ver empleados del hospital almorzando en las bancas, enfermeras caminando entre edificios, pacientes y familias esperando noticias. Por primera vez en años realmente los vio. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el laboratorio con resultados preliminares de Manuel Ortega. Doctor Luján, la voz del técnico sonaba urgente. El electrocardiograma del señor Ortega muestra anomalías significativas. Sugiero que lo llame inmediatamente. Alonso colgó y miró el número de Manuel en el expediente. Hace una semana, habría delegado esta llamada a una enfermera. Hoy marcó el número él mismo. Señor Ortega, soy el doctor Luján. Necesito que venga al hospital ahora mismo. No se preocupe, pero tenemos que hacer algunos exámenes adicionales urgentemente. Mientras organizaba la admisión inmediata de Manuel, Alonso se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él, y por primera vez no estaba completamente seguro de que fuera algo malo. En su oficina, Salomé recibía el mismo reporte del laboratorio. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tal vez había esperanza después de todo. Eran las 11 de la noche cuando Salomé, finalmente, apagó las luces de su oficina. Los pasillos del hospital estaban en penumbra, iluminados apenas por las luces de emergencia que creaban sombras alargadas en las paredes. Había sido un día agotador, pero productivo. Manuel Ortega había sido admitido para cirugía cardíaca de emergencia y el procedimiento había sido exitoso. Mientras caminaba hacia el elevador, notó luz filtrándose por debajo de la puerta del consultorio de Alonso. Era inusual que siguiera allí tan tarde. Su curiosidad venció a su cautela y se acercó sigilosamente. A través del cristal esmerilado de la puerta podía ver la silueta de Alonso sentado en su escritorio, pero no estaba revisando expedientes médicos. Tenía fotografías esparcidas frente a él, y por su postura, encorvado con la cabeza entre las manos, parecía sumido en una profunda reflexión. Salomé dudó por un momento. Luego tocó suavemente la puerta. ¿Doctor Luján? Alonso se sobresaltó, rápidamente recogiendo las fotografías. «Adelante». Salomé entró y inmediatamente notó sus ojos enrojecidos. «¿Está todo bien? Es muy tarde». Podría preguntarle lo mismo. Alonso intentó recuperar su compostura habitual, pero había una fragilidad en su voz que ella no había escuchado antes. Estaba revisando los reportes del día. Manuel Ortega está estable después de la cirugía. Lo sé. Acabo de hablar con el cirujano. Alonso hizo una pausa. Tenía razón. Si lo hubiera despachado como habría hecho normalmente, habría muerto de un infarto masivo en cuestión de semanas. El silencio se extendió entre ellos. Salomé notó que una de las fotografías había quedado visible en el escritorio. Una imagen en blanco y negro de un hombre mayor en bata médica, sonriendo junto a un Alonso mucho más joven. ¿Es su padre?, preguntó suavemente señalando la foto. Alonso siguió su mirada y suspiró. Mi abuelo, doctor Eduardo Luján Sánchez. Era médico rural en un pueblo pequeño de Aragón. ¿Era como usted? La pregunta hizo que Alonso soltara una risa amarga. Era todo lo contrario a lo que soy ahora. Atendía a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar si podían pagar o no. La mayoría de las veces no podían. Salomé se acercó lentamente, intrigada por esta nueva faceta de Alonso. ¿Qué pasó con él? Murió cuando yo tenía 16 años. Infarto mientras atendía una emergencia en medio de una tormenta de nieve. Alonso tocó la fotografía con dedos temblorosos. Había caminado 5 kilómetros para llegar a la casa de un anciano que se estaba muriendo. Salvó al hombre, pero el esfuerzo le costó la vida. ¿Por eso se hizo médico? ¿Quería ser como él? Alonso admitió, su voz apenas un susurro. Ingenuo, ¿verdad? Pensaba que podría honrar su memoria siendo el tipo de médico que él fue. ¿Qué cambió? Alonso se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. La realidad, la facultad de medicina, las deudas.
la competencia. Descubrí que ser noble no pagaba las cuentas, que ser el mejor médico significaba tener los mejores contactos, los casos más prestigiosos, la reputación más sólida. ¿Y se olvidó de por qué quería ser médico? No me olvidé. Alonso se giró para enfrentarla, y Salomé pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. Lo enterré. Enterré a ese joven idealista porque pensé que era débil, que era ingenuo. Construí esta armadura de arrogancia y éxito porque pensé que me protegería. Salomé sintió algo moviéndose en su pecho, una compasión inesperada por el hombre que una semana atrás había despreciado completamente. ¿De qué lo protegería? De sentir demasiado, de involucrarme emocionalmente con cada paciente, de romperme cada vez que no pudiera salvar a alguien. Alonso volvió a sentarse, luciendo derrotado. Mi abuelo se rompía el corazón con cada pérdida, pero seguía adelante porque creía que cada vida importaba. Yo decidí que era más fácil no sentir nada. Pero sí siente. Salomé se sentó en la silla frente a él. Lo vi hoy con Manuel. Vi cómo se preocupó genuinamente por él. Y me aterró, Alonso confesó, cuando recibí los resultados de sus exámenes, cuando me di cuenta de lo cerca que estuvo de morir por mi negligencia. No había sentido esa responsabilidad, ese miedo, en años. Salomé estudió su rostro, viendo por primera vez al hombre detrás de la máscara de arrogancia. ¿Sabe cuántas veces he revisado su expediente académico esta semana? Alonso la miró con sorpresa. Fue el mejor estudiante de su generación. Sus profesores escribieron cartas de recomendación describiendo su compasión extraordinaria, su dedicación a los pacientes más vulnerables. ¿Qué le pasó a ese estudiante? Se graduó y se dio cuenta de que el mundo real no recompensa la compasión. ¿O se convenció a sí mismo de eso porque era más fácil que arriesgarse a ser herido? La pregunta golpeó como un puñetazo. Alonso se quedó en silencio por un largo momento. Mi primera pérdida como residente, dijo finalmente, su voz quebrada, fue una niña de 8 años, leucemia. Luchó durante meses y yo me involucré completamente. Le leía cuentos, conocí a toda su familia, me convertí en parte de su mundo. Cuando murió, no pudo terminar la frase. Se prometió que nunca volvería a sentir ese dolor. Salomé completó suavemente. Exacto, y funcionó. Durante años funcionó perfectamente. Alonso la miró directamente. Hasta que usted llegó y me obligó a ver lo que me había convertido. No lo obligué a nada. Salomé negó con la cabeza. Solo le mostré un espejo. ¿Por qué no me despidió? Habría sido mucho más fácil. Salomé consideró la pregunta cuidadosamente. Porque reconocí algo en usted. Mi madre solía decir que los mejores médicos son aquellos que han perdido su camino, pero conservan la capacidad de encontrarlo de nuevo. ¿Y cree que yo puedo encontrarlo? Creo que ya lo está haciendo. Alonso recogió las fotografías de su escritorio, deteniéndose en una imagen de él mismo con su abuelo, ambos sonriendo en lo que parecía ser un día feliz de su infancia. Tengo miedo, admitió vulnerablemente, miedo de volver a sentir, de involucrarme, de fallar. El miedo significa que le importa. Salomé se puso de pie para marcharse. Y eso es lo que hace a un verdadero médico. En la puerta se detuvo sin girarse. Mi madre murió por negligencia médica, doctor Luján. Tenía 35 años, síntomas claros de embolia pulmonar, y 3 médicos diferentes la despacharon diciendo que era ansiedad. Cuando finalmente alguien la tomó en serio, era demasiado tarde. Alonso sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Buenas noches, doctor. Salomé salió dejándolo solo con el peso de una revelación que cambiaría todo entre ellos. Por primera vez en años, Alonso Luján Reverte lloró por el médico que había perdido de vista y por todas las vidas que tal vez no había salvado por su negligencia. La tensión en la sala de reuniones de la junta directiva era palpable. Doctor Patricio Mendoza tamborileaba nerviosamente sus dedos sobre la mesa de caoba mientras revisaba los documentos que acababa de recibir. A su lado, doctor Rafael Domínguez, jefe de cirugía general y miembro veterano de la Junta, leía con expresión cada vez más sombría. «Esto es inaceptable», murmuró Domínguez, alzando la vista hacia los otros miembros presentes. «La señorita Aranda está destruyendo la jerarquía de este hospital». Doctor Mendoza asintió gravemente. 3 semanas supervisando directamente a Luján, reorganizando protocolos sin consultar con nosotros, revisando casos cerrados.
Está actuando como si fuéramos incompetentes, porque piensa que lo somos, intervino doctor Vicente Herrera, el anestesiólogo más senior del hospital. Ha dejado muy claro que considera nuestros métodos obsoletos. La puerta se abrió y entró doctor Gonzalo Márquez, cardiólogo rival de Alonso y aspirante al puesto de jefe de cardiología que nunca había conseguido. Su sonrisa no llegaba a sus ojos mientras tomaba asiento. «Caballeros, veo que han recibido la misma información que yo». «¿Qué información tienes tú, Márquez?», preguntó Mendoza con cautela. Gonzalo sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Reportes detallados de cada cambio que la señorita Aranda ha implementado. Estadísticas de productividad que muestran una disminución en casos de alto perfil. Y algo más interesante, hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención de sus colegas. Información sobre la relación cada vez más personal entre nuestra nueva directora y el doctor Luján. Los murmullos se intensificaron alrededor de la mesa. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Domínguez. «Que tal vez la supervisión intensiva de Luján no es tan profesional como aparenta». Gonzalo sonrió con malicia. «Anoche los vieron juntos en su consultorio hasta muy tarde. Conversación muy íntima, según las enfermeras del turno nocturno. Eso es especulación», intervino Mendoza, aunque su tono sugería interés. «¿Lo es?». Gonzalo abrió la carpeta y sacó varias fotografías. «El personal del hospital está empezando a hablar. Algunos están preocupados por el favoritismo». Las imágenes mostraban a Salomé y Alonso en diversos momentos, entrando juntos al hospital, conversando en el pasillo, ella observándolo durante las consultas. Tomadas fuera de contexto, sugerían una intimidad que no existía. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Herrera. «Tengo mis fuentes. El punto es que esta situación está afectando la moral del hospital. Los médicos senior están siendo ignorados, mientras ella dedica toda su atención a rehabilitar a Luján». «¿Y qué propones?». Mendoza se inclinó hacia adelante. «Una moción de no confianza. Como junta directiva, tenemos la autoridad de solicitar una revisión externa de su gestión. Si podemos demostrar que sus decisiones están comprometidas por…». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Intereses personales. Los accionistas minoritarios podrían presionar para un cambio en la dirección». Doctor Domínguez frunció el ceño. «Márquez, eso es un juego peligroso. La familia Aranda controla el hospital desde hace décadas». «Pero no de manera absoluta», Gonzalo sonrió. «Hay accionistas minoritarios, hay regulaciones gubernamentales. Si podemos crear suficiente ruido, generar dudas sobre su competencia». «¿Y quién se beneficiaría si ella fuera removida?», preguntó Herrera suspicazmente. «El hospital, por supuesto. Necesitamos liderazgo médico experimentado, no una administradora inexperta que juega favoritos». La reunión continuó durante otra hora, con Gonzalo plantando semillas de duda y resentimiento. Cuando finalmente se dispersaron, había logrado su objetivo. Varios miembros senior de la Junta ahora cuestionaban la capacidad de liderazgo de Salomé. Mientras tanto, en el piso de cardiología, Salomé observaba a Alonso atender a una niña de 7 años con un defecto cardíaco congénito. La transformación en su comportamiento durante las últimas semanas había sido notable. Se arrodillaba al nivel de los niños para hablarles, explicaba procedimientos con paciencia y había recuperado esa chispa de compasión que había enterrado durante años. «¿Duele mucho, doctor?», preguntó la niña, Lucía, con ojos grandes y curiosos. «Será como cuando te duermes profundamente», Alonso le explicó suavemente, «y cuando despiertes tu corazón estará mucho mejor. ¿Te parece bien?». La niña asintió, y Alonso intercambió una mirada cálida con los padres, tranquilizándolos con su confianza serena. Salomé sintió algo moviéndose en su pecho mientras observaba la interacción. Este era el médico que su abuelo habría respetado, el tipo de profesional que había imaginado cuando tomó control del hospital. «Doctora Aranda», una voz la sobresaltó. Se giró para encontrar a doctor Márquez acercándose con expresión seria. «Doctor Márquez, ¿podría hablar con usted en privado? Es sobre algunos rumores que están circulando». Salomé lo siguió hasta una sala de consultas vacía, su instinto alertándola de que algo no estaba bien. «Ha llegado a mi atención», Gonzalo comenzó con tono preocupado, «que su relación profesional con el doctor Luján está siendo malinterpretada por algunos miembros del personal». «¿Malinterpretada cómo?».
Bueno, la supervisión intensiva, las largas conversaciones privadas, el tiempo que pasan juntos. Gonzalo hizo una pausa. Algunos colegas están sugiriendo que tal vez su interés en rehabilitar al doctor Luján no es puramente profesional. Salomé sintió la sangre subir a sus mejillas. ¿Está sugiriendo que mi juicio profesional está comprometido? Por supuesto que no. Simplemente le informo sobre las percepciones que se están formando. Como colega que respeta el legado de su abuelo, pensé que debería saberlo. Agradezco su preocupación. Salomé mantuvo su voz controlada, pero mis decisiones de gestión se basan en criterios médicos y administrativos, no en consideraciones personales. Por supuesto, solo pensé que debería estar consciente de que algunos miembros de la Junta están considerando solicitar una revisión externa de ciertas decisiones recientes. La amenaza era sutil, pero clara. Salomé estudió el rostro de Márquez, reconociendo la ambición apenas disimulada en sus ojos. ¿Una revisión de qué decisiones específicamente? Oh, varias cosas. La reorganización de protocolos, los cambios en asignación de casos, la atención especial que ciertos médicos han recibido. Después de que Márquez se marchó, Salomé permaneció en la sala vacía, procesando la conversación. Se dio cuenta de que mientras había estado enfocada en transformar a Alonso, había subestimado las fuerzas políticas internas del hospital. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Reunión urgente solicitada por 5 miembros de la Junta Directiva para mañana. Salomé cerró los ojos, comprendiendo que la verdadera batalla por el alma del hospital apenas comenzaba. Y esta vez no se trataba solo de salvar a un médico perdido, sino de proteger la visión que su abuelo había construido durante décadas. En el pasillo, Alonso salía del consultorio de Lucía cuando vio a Salomé a través del cristal de la sala, con expresión preocupada. Algo en su postura le indicó que se avecinaban problemas. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella. Era hora de que él la protegiera por una vez. La sala de juntas estaba cargada de tensión cuando Salomé entró para enfrentar la reunión de emergencia. Los 5 miembros de la Junta que habían solicitado la convocatoria la esperaban con expresiones severas. Doctor Mendoza presidía la mesa con aire de autoridad incómoda, mientras que Doctor Márquez se sentaba con una sonrisa apenas disimulada. Señorita Aranda, comenzó Mendoza sin preámbulos, nos hemos reunido para discutir algunas preocupaciones serias sobre la dirección del hospital bajo su liderazgo. Salomé tomó asiento en la cabecera de la mesa, manteniendo su compostura profesional a pesar de sentir las miradas acusatorias. Estoy aquí para escuchar sus inquietudes. Doctor Domínguez se aclaró la garganta. En las últimas semanas hemos observado cambios significativos en los protocolos hospitalarios sin la debida consulta con el cuerpo médico senior. Esto ha creado fricción entre el personal. Los cambios implementados, respondió Salomé calmadamente, han sido basados en mejores prácticas internacionales y están demostrando resultados positivos en la satisfacción del paciente y la calidad de atención. Pero a costa de la eficiencia operacional, intervino Dr. Herrera. Los casos de alto perfil han disminuido, lo que afecta a nuestro prestigio y nuestros ingresos. Márquez se inclinó hacia adelante con expresión de falsa preocupación. También está la cuestión de favoritismo percibido. La atención desproporcionada que ciertos médicos han recibido ha creado resentimiento en el departamento. Salomé sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la voz controlada. Si se refiere a mi supervisión del doctor Luján, esa fue una decisión administrativa basada en... ¿En qué exactamente? Márquez la interrumpió, porque desde una perspectiva externa parece más personal que profesional. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron bruscamente. Alonso entró sin esperar permiso, su presencia llenando el espacio con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Perdonen la interrupción, dijo con voz firme, pero creo que debo estar presente en cualquier discusión sobre mi desempeño profesional. Doctor Mendoza frunció el ceño. Doctor Luján, esta es una reunión ejecutiva. ¿No fue convocado? No, no lo fue. Alonso se dirigió directamente hacia donde estaba Salomé, colocándose de pie junto a su silla en un gesto de apoyo inequívoco. Pero como el tema aparentemente soy yo, creo que tengo derecho a hablar. Márquez sonrió con malicia. Qué conveniente. El tema de nuestra discusión aparece justo cuando hablamos de él.
¿Cuál es exactamente el tema, Gonzalo? Alonso lo miró directamente, usando su nombre de pila con una familiaridad calculada para irritar. Tu rehabilitación especial. Márquez respondió con veneno apenas disimulado, y los métodos poco ortodoxos que la directora ha usado para motivarte. El silencio que siguió fue tenso. Alonso miró a Salomé, que mantenía su expresión profesional, pero cuyos ojos revelaban la herida que esas insinuaciones le habían causado. Entiendo. Alonso se enderezó completamente, su voz adquiriendo un tono de autoridad que no había usado en semanas. Entonces permítanme aclarar algunas cosas. Se dirigió hacia la ventana, mirando por un momento hacia el patio del hospital antes de girarse hacia la mesa. Hace un mes era exactamente el tipo de médico que ustedes aparentemente prefieren. Arrogante, selectivo, enfocado únicamente en casos prestigiosos. Trataba a los pacientes pobres como inconvenientes y a los ricos como trofeos. Doctor Domínguez se removió incómodamente. Alonso, no es necesario... Sí, es necesario. Alonso lo interrumpió, porque la directora Aranda hizo algo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer en 15 años. Me enfrentó con la verdad sobre lo que me había convertido. Su mirada recorrió cada rostro en la mesa. ¿Saben cuántos pacientes como Manuel Ortega he despachado sin examinar en los últimos años? ¿Cuántas vidas pude haber salvado si hubiera hecho mi trabajo correctamente en lugar de proteger mi ego? Eso es agua pasada, murmuró Herrera. No, no lo es. La voz de Alonso se intensificó. Es exactamente el punto. La señorita Aranda no me supervisó por favoritismo. Me supervisó porque reconoció que yo era un ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal con este hospital. Márquez se puso de pie, claramente agitado. Estás siendo dramático. Tu reputación profesional es intachable. Mi reputación, Alonso rió sin humor, está construida sobre la negligencia sistemática de pacientes que no podían pagar por mi atención. ¿Eso es lo que llamas intachable? Se acercó a la mesa colocando ambas manos sobre la superficie de caoba. ¿Quieren hablar de favoritismo? Hablemos del favoritismo que ustedes han mostrado hacia médicos que generan ingresos sin importar cómo tratan a sus pacientes. Hablemos de cómo han protegido egos en lugar de vidas. Salomé lo observaba con una mezcla de asombro y admiración. Era la primera vez que Alonso tomaba una posición tan pública y vulnerable. Doctor Luján, Mendoza intentó retomar control. Apreciamos su honestidad, pero esto no cambia el hecho de que los protocolos han cambiado sin consulta apropiada. ¿Consulta apropiada? Alonso se enderezó. ¿Se refiere a pedirles permiso para tratar a todos los pacientes con dignidad? ¿Para implementar estándares de atención que deberían haber existido desde siempre? Se giró hacia Salomé, y por primera vez en semanas, sus ojos mostraron algo más que respeto profesional. Había gratitud, admiración, y algo más profundo que ella no se atrevía a interpretar. La directora Aranda me salvó, dijo simplemente. Me salvó de convertirme en el tipo de médico que habría avergonzado a mi abuelo. El tipo de médico que contribuye al problema en lugar de ser parte de la solución. Márquez intentó un último ataque. Muy emotivo, Alonso, pero eso no explica por qué ella te eligió específicamente para esta transformación. Alonso sonrió, pero no era una sonrisa arrogante. Era triste y llena de autoconocimiento, porque fui lo suficientemente arrogante para humillarla públicamente cuando vino como paciente, porque represento exactamente lo que está mal con la medicina moderna, y porque ella tuvo la sabiduría de ver que incluso alguien como yo podía cambiar. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Si quieren mi renuncia para proteger a la directora de sus acusaciones de favoritismo, la tienen. Pero sepan esto. Están atacando a la única persona en esta institución que realmente entiende lo que significa honrar el legado de don Rodrigo Aranda. Doctor Luján, la voz de Salomé lo detuvo. Se había puesto de pie, su expresión completamente transformada. Su renuncia no será necesaria, porque cualquier junta directiva que no pueda reconocer liderazgo auténtico cuando lo ven, no merece liderar este hospital. La tensión en la sala era palpable. Por primera vez desde que había llegado, Salomé y Alonso estaban verdaderamente unidos, no como supervisora y empleado, sino como aliados compartiendo la misma visión. Márquez se dio cuenta de que su plan había fallado espectacularmente. En lugar de dividir a Salomé y Alonso, los había unido de una manera que no había anticipado. La guerra por el alma del hospital había comenzado oficialmente, pero ahora
Tenían un frente común. 3 días después de la confrontación en la junta directiva, el Hospital Central de Valencia se despertó con una noticia que cambiaría todo. Los titulares de los periódicos locales gritaban: escándalo en Aranda Salud, sobornos y negligencia médica expuestos. Salomé estaba en su oficina a las 6 de la mañana, rodeada de periódicos, documentos legales y su teléfono que no había dejado de sonar. Su rostro estaba pálido pero decidido mientras revisaba la investigación que un periodista anónimo había publicado durante la noche. La puerta se abrió sin previo aviso y Alonso entró, llevando varios periódicos bajo el brazo y 2 cafés humeantes. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocando una taza frente a ella. Sus ojos mostraban preocupación genuina. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde las 4». Salomé no levantó la vista de los documentos. «Mi abogado me llamó cuando salió la primera edición». Alonso se sentó frente a ella, estudiando su expresión tensa. «He leído los artículos. Esto no es coincidencia». «No, no lo es». Salomé finalmente lo miró. «Alguien filtró información interna específicamente para dañar mi credibilidad justo cuando la junta directiva está cuestionando mi liderazgo». El artículo detallaba años de prácticas cuestionables en el hospital, pacientes VIP recibiendo tratamientos preferenciales a través de donaciones, médicos recibiendo bonificaciones por referir pacientes ricos a procedimientos innecesarios y casos de negligencia que habían sido encubiertos para proteger la reputación del hospital. «Hay algo más». Salomé sacó una carpeta separada. El periodista menciona específicamente un caso de negligencia de hace 8 años. Una mujer de 35 años que murió de embolia pulmonar después de ser mal diagnosticada repetidamente. Alonso sintió que el estómago se le encogía. «Tu madre». «Mi madre», confirmó Salomé, su voz quebrándose ligeramente. «Y adivina qué médico residente estaba de turno la noche que ella llegó por primera vez a emergencias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alonso cerró los ojos, como si pudiera hacer desaparecer la verdad. «Salomé», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Doctor, Alonso Luján Reverte, 2º año de residencia en medicina interna. Según los registros, fuiste tú quien la vio primero. Fuiste tú quien escribió ansiedad en su expediente y la envió a casa». Las palabras cayeron como martillazos. Alonso abrió los ojos y Salomé pudo ver la devastación completa en su rostro. «No lo recordaba», susurró. «Después de tantos años, tantos pacientes, pero yo sí lo recuerdo». La voz de Salomé era peligrosamente calmada. «Recuerdo cada detalle de esa noche. Mi madre llegó al hospital con dolor en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón en las piernas, síntomas clásicos que cualquier médico competente habría reconocido». Alonso se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Tenía 26 años. Era mi 2º año de residencia. Estaba exhausto, había trabajado 36 horas seguidas. ¿Esas son excusas? No. Se giró hacia ella con ojos llenos de lágrimas. No hay excusas, no las hay. Si maté a tu madre por negligencia, entonces merezco todo lo que está pasando. Salomé se levantó también, acercándose a él lentamente. ¿Sabes cuándo lo descubrí? Alonso la miró, confundido. La 2ª semana después de llegar, cuando revisé tu expediente completo, incluyendo tus años de residencia, cuando vi la fecha y el departamento donde trabajabas esa noche. ¿Has sabido todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmó ella. Y aún así, decidí no despedirte. Decidí darte la oportunidad de convertirte en el médico que deberías haber sido esa noche. Alonso se dejó caer en su silla, completamente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente me destruiste como merecía? Salomé se sentó en el borde de su escritorio, mirándolo directamente. Porque destruirte no habría salvado a mi madre, pero transformarte podría salvar a otras madres, otros hijos, otras familias. No entiendo. Mi madre me enseñó que la venganza es un veneno que uno se toma esperando que enferme a otros. Pero la justicia es diferente. La justicia es asegurarse de que lo que te pasó a ti no le pase a nadie más. Alonso la miró con una expresión de asombro y dolor mezclados. He estado enamorándome de ti durante semanas, sin saber que yo maté a tu madre. Las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El aire en la oficina se volvió denso.
cargado de una tensión emocional que ninguno de los dos había esperado. «Alonso», Salomé susurró su nombre por primera vez. «Y tú lo sabías», continuó él, su voz quebrada. «Sabías exactamente quién era yo, lo que había hecho, y aún así vi algo en ti que valía la pena salvar», terminó ella. «Vi al nieto de ese médico rural, vi al estudiante que quería ayudar a la gente, vi al hombre que podías volver a ser». Se quedaron mirándose en silencio, el peso de la revelación colgando entre ellos como una barrera invisible. «¿Puedes perdonarme alguna vez?», preguntó Alonso finalmente. «Ya lo hice», respondió Salomé, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Lo hice el día que decidí salvarte en lugar de destruirte». El teléfono de Salomé sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. Era su abogado. «Salomé, tienes que venir a la oficina inmediatamente. Los accionistas minoritarios están exigiendo una junta extraordinaria. Quieren una votación de no confianza para mañana». Después de colgar, Salomé miró a Alonso. «Van a usar este escándalo para removerme del cargo». «Entonces luchamos», dijo Alonso poniéndose de pie. «Juntos, porque ahora sé exactamente qué estamos defendiendo. ¿Estás seguro? Una vez que esto salga públicamente, tu conexión conmigo te destruirá profesionalmente». Alonso se acercó a ella, tomando sus manos por primera vez. «Salomé, tú me salvaste cuando no lo merecía. Ahora es mi turno de salvarte a ti». En ese momento, ambos comprendieron que la batalla que se avecinaba no era solo por el control del hospital, era por la redención, por el perdón y por la posibilidad de que el amor pudiera surgir incluso de la tragedia más profunda. Pero primero, tenían que sobrevivir a la guerra que Márquez y sus aliados estaban a punto de desatar. La sala de juntas nunca había estado tan llena. Además de los miembros de la junta directiva habitual, estaban presentes los representantes de accionistas minoritarios, auditores externos y 2 miembros del Colegio de Médicos de Valencia. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un bisturí. Salomé entró vestida con un traje negro impecable, su cabello recogido en un moño elegante que acentuaba la determinación en su rostro. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y caminó hacia la cabecera de la mesa, con la gracia de quien sabía que su carrera estaba en juego. Dr. Márquez presidía la sesión con una sonrisa de satisfacción mal disimulada. «Señorita Aranda, gracias por acompañarnos. Como sabrá, los eventos de los últimos días han generado serias preocupaciones sobre su capacidad para liderar esta institución». «Entiendo perfectamente la situación», respondió Salomé con voz calmada, tomando asiento. «Y estoy preparada para abordar todas las acusaciones». «Excelente», intervino señor Ricardo Valls, el representante principal de los accionistas minoritarios. «Porque las alegaciones de nepotismo, mala gestión y el escándalo de corrupción publicado ayer han dañado severamente la reputación del hospital». «Señor Valls», Salomé abrió su carpeta metódicamente. «Antes de discutir reputación, me gustaría aclarar algunos hechos sobre esos escándalos que han sido tan convenientemente expuestos». Sacó una serie de documentos y los distribuyó alrededor de la mesa. «Estos son los registros financieros de los últimos 5 años, incluyendo todas las transacciones cuestionables mencionadas en los artículos periodísticos». Dr. Mendoza revisó los papeles con expresión preocupada. «¿Qué estamos viendo exactamente?» «Evidencia de que cada una de esas prácticas corruptas ocurrió bajo la gestión anterior, específicamente durante los años en que el Dr. Márquez servía como vicedirector médico». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Márquez palideció visiblemente. Eso es irrelevante», tartamudeó. «El punto es tu gestión actual». «¿Mi gestión actual?». Salomé sonrió fríamente. «Mi gestión ha implementado sistemas de transparencia que expusieron exactamente estas prácticas. Los cambios de protocolo que tanto han criticado fueron diseñados específicamente para eliminar la corrupción que ustedes permitieron florecer». Señor Valls se inclinó hacia adelante. «Incluso si eso es cierto, sigue el tema del favoritismo hacia ciertos empleados». En ese momento, las puertas se abrieron y Alonso entró, seguido por una procesión inesperada. Manuel Ortega, el soldador que había salvado semanas atrás, caminaba junto a su esposa y su hijo adolescente. Detrás de ellos venían la pequeña Lucía con sus padres y una docena más de pacientes que Alonso había atendido en las últimas semanas. «Perdonen la interrupción», dijo Alonso con voz firme, «pero estos son mis testigos.
Márquez se puso de pie bruscamente. Esto es completamente inapropiado. No puedes traer pacientes a una reunión de junta directiva. Pueden quedarse, interrumpió Salomé, comprendiendo inmediatamente lo que Alonso estaba haciendo. Esta reunión está evaluando mi gestión, que incluye la atención a nuestros pacientes. Son stakeholders legítimos. Manuel Ortega se acercó a la mesa, nervioso pero decidido. Señores de la Junta, no sé mucho de política hospitalaria, pero sé que el doctor Luján me salvó la vida. No solo eso, me trató como si fuera su propio hermano. El doctor Luján se arrodilló para hablar con mi hija a su nivel, añadió el padre de Lucía. Explicó todo el procedimiento. Nos tranquilizó. Estuvo presente durante toda la cirugía. Ese no es el comportamiento de alguien que está siendo favorecido incorrectamente. Uno por uno, los pacientes comenzaron a contar sus historias. El patrón era claro. Alonso había experimentado una transformación completa en su manera de ejercer la medicina. Todo esto es muy emotivo, interrumpió doctor Herrera, pero no cambia el hecho de que la supervisión intensiva fue desproporcionada. ¿Desproporcionada? Alonso finalmente habló, su voz cargada de emoción contenida. ¿Quieren saber por qué la directora Aranda me supervisó tan intensivamente? Se dirigió al centro de la sala, mirando directamente a cada miembro de la Junta. Porque hace 8 años, cuando era un residente arrogante y negligente, mal diagnostiqué a una paciente con síntomas clásicos de embolia pulmonar. La envié a casa diciéndole que era ansiedad. Esa mujer murió 3 días después. El silencio en la sala era absoluto. Esa mujer, continuó Alonso, su voz quebrándose, era Elena Olmos de Aranda, la madre de nuestra directora ejecutiva. Los murmullos de shock llenaron la sala. Varios miembros de la Junta miraron a Salomé con expresiones de asombro. La señorita Aranda tenía todo el derecho de destruir mi carrera el día que llegó. Alonso siguió hablando. En lugar de eso, decidió darme la oportunidad de redimirme, de convertirme en el médico que debería haber sido esa noche hace 8 años. Se giró hacia Salomé, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Si eso es favoritismo, entonces soy culpable de recibirlo. Pero cada vida que he salvado en las últimas semanas, cada paciente que he tratado con dignidad, cada diagnóstico correcto que he hecho, existe porque ella tuvo la sabiduría y la compasión de ver potencial donde otros solo habrían visto culpa. Márquez intentó una última jugada desesperada. Esto es manipulación emocional. La cuestión sigue siendo que sus métodos son cuestionables. Doctor Márquez, la voz de señor Valls lo interrumpió. El representante de accionistas había estado revisando cuidadosamente los documentos financieros. Según estos registros, usted autorizó personalmente varias de las transacciones más cuestionables mencionadas en los artículos. ¿Puede explicar esto? Márquez miró los documentos con creciente pánico. Su plan maestro se estaba desmoronando ante sus ojos. Salomé se puso de pie lentamente. Señores de la Junta, he presentado evidencia clara de que los problemas que amenazaban a esta institución existían mucho antes de mi llegada. He demostrado que mis métodos de gestión, aunque poco convencionales, están produciendo resultados tangibles, tanto en términos de calidad de atención como de integridad ética. Miró a cada persona en la sala. Mi abuelo construyó este hospital sobre la base de que cada vida importa por igual. Si eso no es compatible con sus expectativas de rentabilidad, entonces tal vez el problema no soy yo. Señor Valls cerró los documentos y miró alrededor de la mesa. Creo que hemos escuchado suficiente. Propongo que en lugar de una votación de no confianza, iniciemos una investigación formal de las prácticas mencionadas en estos documentos, con fecha anterior a la llegada de la señorita Aranda. La propuesta fue secundada inmediatamente por 3 miembros de la Junta. Cuando la reunión terminó y la sala comenzó a vaciarse, Salomé y Alonso se quedaron solos. Él se acercó a ella, todavía temblando por la intensidad emocional de su confesión pública. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Deberías preguntarte eso a ti mismo, respondió ella. Acabas de exponer tu secreto más doloroso para salvarme. No fue para salvarte. Alonso tomó sus manos suavemente. Fue para decir la verdad, finalmente. Se miraron en silencio, comprendiendo que habían sobrevivido a la tormenta más feroz, pero que ahora enfrentaban algo aún más aterrador, la posibilidad de un futuro juntos, construido sobre la base más sólida posible, la verdad completa y el perdón incondicional.
6 meses después, el Congreso Internacional de Cardiología de Barcelona bullía de actividad. Los mejores médicos de Europa se habían reunido para compartir avances, técnicas innovadoras y experiencias que podrían salvar miles de vidas. En el escenario principal, Dr. Alonso Luján Reverte terminaba su presentación sobre medicina humanizada, cuando la técnica se encuentra con la compasión. La audiencia de más de 500 médicos se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Su presentación había sido diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado en conferencias médicas. Había hablado no solo de técnicas quirúrgicas, sino de la importancia de ver al ser humano detrás de cada diagnóstico. Entre el público, Salomé observaba con una sonrisa de orgullo que ya no intentaba disimular. Vestía un elegante vestido azul marino que realzaba la serenidad que había encontrado en los últimos meses. El Hospital Central de Valencia había experimentado una transformación completa bajo su liderazgo, convirtiéndose en un modelo de excelencia médica y humanística que otros hospitales españoles estaban comenzando a replicar. Dr. Márquez había sido removido de todos sus cargos después de la investigación que reveló años de prácticas corruptas. Irónicamente, su intento de destruir a Salomé había resultado en la limpieza completa del hospital de elementos tóxicos que habían estado operando en las sombras durante décadas. Cuando Alonso bajó del escenario, fue rodeado inmediatamente por colegas que querían conocer más sobre los métodos que había implementado en Valencia. Salomé lo observó manejar la atención con una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había exhibido un año atrás. «Disculpen», dijo Alonso educadamente a sus colegas, «hay alguien con quien necesito hablar». Se dirigió hacia donde estaba Salomé, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegó a su lado, le ofreció su brazo con una sonrisa que había aprendido a reservar solo para ella. «¿Lista para escapar de aquí?», susurró. «Pensé que querrías disfrutar tu momento de gloria», respondió ella, tomando su brazo. «Mi momento de gloria no está en un escenario», dijo él, guiándola hacia la salida. «Está en cada día que trabajo para ser el médico que ella me enseñó que podía ser». Salieron del centro de conferencias hacia el paseo marítimo de Barcelona. El sol del atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosados, mientras las olas del Mediterráneo creaban un ritmo suave y tranquilizador. Caminaron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de la compañía del otro. «He estado pensando», comenzó Alonso finalmente, deteniéndose junto a la barandilla que daba al mar. «Eso siempre es peligroso», bromeó Salomé, pero había una ternura en su voz. «¿En serio?». Él se giró para enfrentarla. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que la peor experiencia de mi carrera se convertiría en la mejor cosa que me había pasado, los habría declarado locos». «¿La peor experiencia?». Salomé alzó una ceja con diversión. «Ser confrontado por una mujer brillante que se negó a aceptar mi arrogancia como justificación para mi negligencia», explicó Alonso. «Ser obligado a mirar en el espejo y ver lo que realmente había hecho con mi carrera». Salomé se apoyó en la barandilla, contemplando el horizonte. «¿Y la mejor cosa?». «Conocerte», respondió sin vacilar. «Enamorarme de la mujer que tuvo el valor de salvarme de mí mismo». Se quedaron mirándose, y en los ojos de Salomé Alonso pudo ver la misma transformación que había experimentado él. La mujer que había llegado al hospital con el corazón blindado por el dolor y la determinación de hacer justicia, había encontrado algo que no había buscado, la posibilidad de amar a pesar del pasado. «Alonso», dijo suavemente, «¿sabes cuándo me di cuenta de que me estaba enamorando de ti?». Él negó con la cabeza, genuinamente curioso. «Fue la noche que te encontré en tu consultorio, mirando las fotografías de tu abuelo. Cuando vi que debajo de toda esa armadura seguía existiendo el hombre que había querido hacer el bien». Hizo una pausa, sus ojos brillando. «Ese fue el momento en que dejé de ver al médico que había fallado a mi madre y comencé a ver al hombre que podía honrar su memoria». Alonso sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «¿Cómo es posible que hayas encontrado la manera de perdonar algo imperdonable? Porque el perdón no se trata de olvidar el pasado». Salomé se acercó a él, colocando una mano sobre su corazón. «Se trata de decidir no dejar que el pasado defina el futuro. Mi madre era enfermera, Alonso. Toda su vida se dedicó a cuidar a otros. Si estuviera aquí hoy, estaría orgullosa de ver en lo que te has convertido». Alonso tomó su rostro entre sus manos suavemente. «Te amo, Salomé Aranda Olmos».
Te amo por tu fuerza, por tu compasión, por tu sabiduría y por la manera en que ves el potencial donde otros solo ven fracaso. Y yo te amo, Alonso Luján Reverte, respondió ella, por el hombre que eras en tu corazón, por el médico en que te has convertido y por el valor que tuviste de cambiar cuando parecía imposible. Se besaron mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, un beso que sabía a redención, a nuevos comienzos y a la promesa de un futuro construido sobre la base más sólida posible, la verdad, el perdón y el amor que había surgido de la fricción. Cuando se separaron, Salomé sonrió. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo una vez? Que los mejores hospitales no se construyen con ladrillos y mortero, sino con personas que entienden que curar no es solo reparar cuerpos, sino sanar corazones. Alonso la abrazó, mirando hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Entonces, supongo que construimos el mejor hospital de España. No, Salomé se acurrucó contra él. Construimos algo mejor. Construimos la prueba de que las segundas oportunidades existen y que el amor puede surgir incluso de las heridas más profundas. Mientras regresaban al hotel tomados de la mano, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. El Hospital Central de Valencia los esperaba, lleno de vidas por salvar, injusticias por corregir y un legado por construir juntos. Pero más importante aún, se esperaban el uno al otro, no como médico y directora, no como pecador y redentora, sino como dos seres humanos que habían encontrado en el perdón mutuo el amor más auténtico de sus vidas. En el mundo de la medicina, habían aprendido que curar requiere tanto técnica como humanidad. En el mundo del amor, habían descubierto que las heridas más profundas, cuando son sanadas con compasión, se convierten en la base de los vínculos más fuertes. Su amor había nacido de la confrontación, había crecido a través del perdón, y ahora florecería en el propósito compartido de hacer del mundo un lugar más compasivo, una vida salvada a la vez. 2 años después, la capilla del Hospital Central de Valencia había sido decorada con flores blancas y rosas pálidas que perfumaban suavemente el aire matutino. Era una ceremonia íntima, con apenas 50 invitados cuidadosamente elegidos, familia cercana, colegas del hospital que se habían convertido en verdaderos amigos, y algunos de los pacientes cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación que había ocurrido entre esas paredes. Salomé caminaba por el pasillo central con un vestido sencillo, pero elegante de seda marfil, su cabello recogido en un moño suave, adornado con pequeñas flores naturales. No había velo tradicional. En su lugar, llevaba el collar de perlas que había pertenecido a su madre, Elena, una conexión tangible con la mujer cuya memoria había sido el catalizador de todo lo que había seguido. En el altar, Alonso la esperaba con una expresión de asombro reverente, como si aún no pudiera creer que este momento fuera real. Vestía un traje azul marino clásico, pero lo que realmente lo distinguía era la serenidad en su rostro, la paz de un hombre que había encontrado no solo el amor, sino su verdadero propósito en la vida. Manuel Ortega, el soldador cuya vida había sido salvada durante los primeros días de la transformación de Alonso, había sido honrado con el papel de entregar a Salomé en el altar. Su presencia simbolizaba algo hermoso, cómo las vidas salvadas se convertían en parte de una familia extendida que trascendía las barreras sociales. «Cuídala bien, doctor», susurró Manuel con voz emocionada al colocar la mano de Salomé en la de Alonso. «Ella nos salvó a todos». La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel Herrera, capellán del hospital durante más de 20 años, quien había sido testigo de la evolución de ambos. Sus palabras fueron simples pero profundas. El amor verdadero no nace de la perfección, sino de la voluntad de ver la belleza incluso en las grietas rotas. Salomé y Alonso, ustedes han demostrado que el perdón puede transformar el dolor más profundo en el amor más auténtico. Cuando llegó el momento de los votos, Alonso tomó las manos de Salomé y habló con voz clara pero cargada de emoción. «Salomé, cuando te conocí, yo era un hombre perdido que había olvidado por qué había elegido la medicina. Tú no solo me mostraste el camino de regreso, sino que me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en prestigio o dinero, sino en vidas tocadas y corazones sanados. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en aquellos
donde necesitemos recordarnos mutuamente quiénes elegimos ser. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Salomé cuando llegó su turno. Alonso, mi abuelo siempre decía que los mejores médicos son aquellos que han perdido su camino, pero conservan la capacidad de encontrarlo nuevamente. Tú me enseñaste que el perdón no es debilidad, sino la forma más poderosa de amor. Prometo caminar contigo no solo como esposa, sino como compañera en la misión de hacer de este mundo un lugar más compasivo. La celebración posterior se realizó en los jardines del hospital, con vista a la ciudad de Valencia, que se extendía bajo el sol de primavera. Era una decisión deliberada. Querían que su matrimonio estuviera conectado con el lugar donde habían encontrado su propósito común. Durante la recepción, Dr. Isabel Vega, ahora directora médica adjunta y una de las aliadas más cercanas de Salomé, se acercó a la pareja recién casada. ¿Saben cuál es mi parte favorita de esta historia?, preguntó con una sonrisa. ¿Cuál?, respondieron ambos al unísono. Que comenzó con un diagnóstico equivocado y terminó siendo la cura perfecta para dos corazones que no sabían que estaban rotos. Mientras la tarde avanzaba, Salomé se encontró observando a los invitados, enfermeras que habían apoyado los cambios, médicos jóvenes que ahora veían en Alonso un mentor en lugar de una figura intimidante, y pacientes que se habían convertido en parte de su familia extendida. ¿En qué piensas? Alonso se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos. En cómo las mejores historias de amor no son las que empiezan con érase una vez, sino las que comienzan con a pesar de todo, respondió, recostándose contra él. ¿Y cómo crees que terminará nuestra historia? Salomé sonrió, girándose en sus brazos. Creo que no va a terminar. Creo que cada día escribiremos un nuevo capítulo. 6 meses después de la boda, el Hospital Central de Valencia inauguró la Fundación Elena Olmos de Aranda para la Medicina Humanizada, un programa que entrenaba a médicos jóvenes no solo en técnicas médicas avanzadas, sino en la importancia de la compasión y la dignidad del paciente. Alonso dirigía el programa clínico, mientras Salomé supervisaba la expansión del modelo a otros hospitales de España. Su oficina compartida tenía 2 escritorios enfrentados, donde trabajaban juntos, pero siempre podían verse, recordándose mutuamente que las mejores decisiones se toman cuando el corazón y la mente colaboran. Una tarde, mientras revisaban aplicaciones para becas de la fundación, Salomé encontró una carta que la hizo detenerse. Era de una joven estudiante de medicina de Sevilla. Estimada doctora Aranda, he leído sobre su historia y la del doctor Luján en las publicaciones médicas. Mi madre murió por negligencia médica cuando yo tenía 15 años, y durante años odié todo lo relacionado con la medicina, pero su historia me enseñó que tal vez la mejor manera de honrar a mi madre no es evitar la medicina, sino asegurarme de que sea mejor. Quiero ser el tipo de médica que ustedes han demostrado que es posible ser. Salomé le mostró la carta a Alonso, quien la leyó con ojos brillantes de lágrimas. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó él. ¿Qué? Que el círculo se está completando. Tu madre, mi abuelo, todos aquellos que creían en la medicina como una vocación de servicio, su legado continúa. Esa noche, mientras caminaban por los pasillos silenciosos del hospital en su ronda nocturna habitual, Salomé se detuvo frente al retrato de su abuelo don Rodrigo, que colgaba en el vestíbulo principal. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó. Alonso siguió su mirada hacia el retrato del anciano de ojos bondadosos que había construido el imperio médico con la visión de que la medicina debía servir a todos por igual. Creo que estaría asombrado, respondió Alonso. No solo por lo que hemos logrado, sino por cómo lo hemos logrado. A través del amor, no del miedo. A través del perdón, no de la venganza. Salomé sonrió, tomando su mano. Mi madre solía decir que las mejores historias son aquellas donde los personajes se salvan mutuamente. ¿Y nosotros nos salvamos mutuamente? No. Salomé se giró para mirarlo directamente. Nosotros nos encontramos mutuamente. Y en ese encuentro descubrimos que estábamos destinados no solo a amarnos, sino a cambiar juntos el mundo, una vida a la vez. Mientras se alejaban tomados de la mano, las luces del hospital creaban un resplandor cálido que se extendía hacia la ciudad, como un faro de esperanza que recordaba a todos que la verdadera medicina no solo cura cuerpos,
sino que sana corazones y redime almas. Su amor había comenzado con una negativa médica, había crecido a través de una supervisión profesional y había florecido en una sociedad que trascendía lo personal para convertirse en un legado de compasión que tocaría miles de vidas en los años venideros. Y en algún lugar, Elena Olmos de Aranda sonreía, sabiendo que su muerte no había sido en vano, si había sido la semilla de tanto amor y tanto bien en el mundo. Fin. Si fueras Salomé y descubrieras que el médico arrogante que te humilló públicamente fue el mismo que causó la muerte de tu madre por negligencia médica, ¿cuál sería tu elección? ¿Buscar venganza y destruir su carrera, o darle una segunda oportunidad e intentar transformarlo en el médico que tu madre habría querido que fuera? ¿Qué harías en su lugar? ¿Seguirías el camino de la justicia o de la redención? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.